Bienvenidos a este nuevo video. Continuando con los temas de estadística, en este tema vamos a ver medidas de forma. Las medidas de forma son indicadores que ofrecen información acerca de la manera en que los datos se encuentran contenidos dentro de una distribución. Se clasifican en dos grupos: las medidas de sesgo o asimetría y las medidas de apuntamiento o kurtosis. El primer subtema es sesgo o asimetría. El sesgo es una medida que indica qué tan simétrica o asimétrica es una distribución. Se dice que una distribución es simétrica si los datos se encuentran contenidos en la misma ubicación, repartidos de forma semejante en ambos lados de la media. En cambio, una distribución asimétrica es aquella en que los datos con las frecuencias más bajas se ubican a la derecha o a la izquierda de la media. Por lo tanto, existen dos tipos de asimetría: asimetría a la izquierda y asimetría a la derecha. La primera, asimetría a la izquierda, también llamada sesgo negativo, es aquella en la que los datos con las frecuencias más bajas se ubican a la izquierda de la media, mientras que los datos con mayores frecuencias tienden a aglomerarse a la derecha. Visualmente podemos tener esta gráfica donde se dice que tiene un sesgo a la izquierda o sesgo negativo. Las frecuencias más bajas se ubican en esa parte, a la izquierda. La media y mediana van a estar siempre a la izquierda de la moda. Una distribución es asimétrica a la derecha, o también llamado sesgo positivo, cuando los datos con las menores frecuencias están ubicados a la derecha de la media y los datos con mayores frecuencias se encuentran localizados a la izquierda. Aquí visualmente podemos ver esta gráfica que tiene un sesgo a la derecha o bien sesgo positivo, donde la media y mediana se ubican ahora a la derecha de la moda. Para determinar el sesgo que tiene una gráfica, nos vamos a apoyar en esta fórmula. Nos va a interesar el signo. Si el resultado de todo esto es positivo, entonces la función o la gráfica sería asimétrica a la derecha. Si nuestro resultado es negativo, entonces se concluye que es asimétrica a la izquierda. El sesgo, representado por la letra beta, subíndice 3, va a ser igual al número de datos dividido entre el número de datos menos 1 por el número de datos menos 2, y todo eso lo vamos a multiplicar por cada observación, que en este caso x subíndice 1, x subíndice 2, etc. va a ser la frecuencia simple. X barra va a ser la media aritmética de los datos que tengamos, y lo vamos a dividir entre la desviación estándar de la población. Si estamos trabajando con una muestra, entonces estaríamos ocupando la desviación estándar de la muestra, que lo vamos a simbolizar por la letra S. Esto lo vimos en el video pasado. Vamos a ver el primer ejemplo. En el video pasado estuvimos trabajando con este ejercicio de las 40 navajas. En este ejercicio que calculamos la desviación media, varianza, desviación estándar de 40 navajas de afeitar. Entonces, en este mismo ejercicio también realizamos la gráfica de distribución, donde localizamos el promedio, localizamos la desviación típica, localizamos los límites, el límite mínimo y el máximo. Entonces ahora vamos a calcular matemáticamente esta gráfica a qué pertenece, si tiene un sesgo negativo o un sesgo positivo, o simplemente tiene un sesgo de 0. Visualmente pues podemos ver que tiene una distribución aparentemente normal, pero vamos a comprobarlo. Entonces, en este ejemplo vamos a calcular el sesgo de la duración de las afeitadas. Como estamos trabajando con una muestra de estas dos fórmulas, pues vamos a estar utilizando nada más porque estamos trabajando con una muestra. Este ejemplo pues ya lo he pasado aquí en Excel. Aquí está la gráfica, ya están ubicados los valores que anteriormente calculamos. El promedio 10.77, desviación estándar o típica 4.15, y entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a utilizar esta fórmula. La desviación estándar simbolizada por la letra S. Ya en el ejercicio pasado
En el video pasado nos dio un resultado de 4.15 y el promedio 10.77. Bien, entonces vamos a comprobar también esa parte de lo que dice aquí. Si tiene un sesgo a la izquierda, entonces la media y la mediana están a la izquierda de la moda. Si tiene un sesgo a la derecha, la media y la mediana están a la derecha de la moda. Vamos a comprobar estos criterios a ver qué resultado obtenemos. Entonces, primero vamos a calcular la frecuencia acumulada de esta tabla de distribución de frecuencia. En videos pasados ya hemos trabajado esto de aquí. Aquí ya tenemos la frecuencia acumulada. Entonces, de acuerdo a esto, a esta fórmula, primero tendremos que restar la frecuencia simple menos el promedio. De acuerdo con esta fórmula, vamos a ver aquí, x subíndice 1, x subíndice 2, etcétera, va a ser nuestra frecuencia simple. Entonces aquí en esa parte vamos a hacer lo siguiente, va a ser frecuencia simple menos nuestro promedio, que es este de aquí, 10.77. Para que Excel lo haga de forma automática, vamos a escribir tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la letra un signo de pesos para que quede fijo esa celda. Una vez que ya lo hizo, ven, ahora necesitamos elevar al cubo este resultado. Aquí voy a colocar esta fórmula. Aquí necesitamos este paréntesis, en este caso va a ser cada frecuencia simple, en este caso vamos a denotar como x subíndice y menos nuestro promedio, el promedio que será x, y esto elevado al cubo. Bien, ya que escribí la fórmula, lo voy a poner por aquí. La frecuencia menos el promedio ya lo tengo aquí, entonces ahora lo que voy a hacer es utilizar la fórmula de potencia. Sería este valor a una potencia al cubo, le damos enter, bajamos para que nos haga las operaciones de forma automática. Ahora, como la fórmula nos dice que vamos a sumar cada uno de esos elementos, pues entonces utilizamos la función de suma. Al darle enter ya tenemos el resultado. Entonces ahora aquí, en este caso, primero este 40 va a ser el número de datos n. Sustituyendo en la fórmula, aquí va a ser igual, sería n, en este caso 40, dividido entre, vamos a abrir doble paréntesis, dice que es n menos 1, es decir, 39, multiplicado por n menos 2. Cerramos los paréntesis y nos da un resultado de 0.026. Ahora en esa parte, lo voy a hacer de este lado, va a ser igual, la suma de todos estos elementos ya lo tenemos aquí, es este de acá, lo vamos a dividir entre la desviación típica al cubo. Entonces utilizaremos la función de potencia. Desviación típica o estándar es este de aquí, coma, lo vamos a elevar al cubo. Cerramos paréntesis, le damos enter y ya tenemos el resultado. Ahora lo vamos a multiplicar este factor por este de aquí y observamos que nos da un valor de menos 0.87. Por lo tanto, esta gráfica tiene un sesgo negativo. Y de acuerdo con la teoría, al tener un sesgo negativo, significa que está sesgado a la izquierda, la media y la mediana están a la izquierda de la moda. Entonces, de acuerdo con esto, pues ya aquí ubicamos la media, que es 10.77, vamos a calcular la moda y la mediana. En la moda, si recordamos, ubicamos la frecuencia más alta, en este caso la frecuencia más alta que tiene nuestra tabla de distribución es de 13. Entonces el límite inferior va a ser este 10 de aquí. Vamos a colocar el número 10. La amplitud del intervalo, pues simplemente para calcular la amplitud vamos a hacer una resta de la marca de clase o bien del límite inferior, o también se puede calcular del límite superior. Al restar 20 menos 17 nos da un resultado de 3. 14 menos 11 también nos da un resultado de 3. Entonces eso significa que la amplitud es de 3 unidades. Lo podemos comprobar aquí.
7 menos 4 nos da 3. 15 menos 12 también nos da 3. Entonces estamos bien. La primera diferencia, va a ser igual. Es la frecuencia más alta menos la frecuencia simple anterior. En este caso nos da 4. La segunda diferencia sería la frecuencia más alta menos la siguiente frecuencia simple. Ahí está. Entonces, de acuerdo a nuestra fórmula para calcular la moda, va a ser igual. Es el límite inferior, 10 más, abrimos un paréntesis, sería la primera diferencia dividido entre la suma de las dos diferencias. 4 más 6. Cerramos paréntesis y ese resultado lo vamos a multiplicar por la amplitud del intervalo. Cerramos el paréntesis, damos enter y nos da un resultado de 11.20. Ahora, para la mediana necesitamos determinar la posición. En este caso tenemos 40 datos, entonces 40 dividido entre 2, eso nos da un resultado de 20. ¿Dónde ubicamos el 20? Aquí justamente en el 28. Recordemos que esta posición se ubica siempre en la frecuencia acumulada más grande. En este caso no lo podemos ubicar aquí en el 15 porque estaremos dejando fuera algunos datos. Entonces esa posición de 20 la ubicamos aquí en el 28. El límite inferior de la mediana, ¿dónde se va a ubicar el límite inferior? También vamos a utilizar el número 10. La frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Si la frecuencia acumulada donde está mi mediana es 28, la frecuencia acumulada anterior sería el número 15. La frecuencia de la clase mediana, en este caso la frecuencia simple, que es 13 que yo tengo aquí. La amplitud del intervalo ya lo hemos calculado que es de 3. Entonces, bueno, aquí ya me lo hizo. Entonces esto va a ser igual. Es el límite inferior más, abrimos dos paréntesis, es la posición menos la frecuencia acumulada anterior dividido entre la frecuencia de la clase mediana y multiplicado por la amplitud del intervalo, y eso nos da 11.15. Bien, ahora vamos a ubicar esos valores tanto de la moda, 11.20, lo vamos a poner aquí con un puntito. Aquí está, si recordamos, esta línea vertical es 10.77, que es nuestro promedio que tenemos aquí. Entonces la moda nos dio 11.2. Entonces, si aquí está el 10, vamos a suponer que por aquí está el 11.20, que es este de aquí. La mediana nos dio 11.15. Entonces, pues vamos a colocar ese valor. Vamos a utilizar este triangulito para la mediana. Entonces vamos a suponer que ese valor está de este lado. Vamos a poner un color verde. Ahí está. Y vamos a ver qué nos dice la teoría. Aquí podemos ver el puntito en color rojo. Es, en este caso, la moda, 11.20. A la derecha de la moda podemos ver que está la mediana, que está en color verde. Y más a la izquierda está el promedio. Entonces aquí recordamos que nos dio un sesgo negativo. En el sesgo negativo aquí podemos ver, dice la mediana y la media están a la izquierda de la moda. Si vemos aquí la moda, que es este último puntito en rojo, a la izquierda tenemos la media y tenemos la mediana. Entonces sí se cumple este criterio que nosotros tenemos. Por lo tanto, lo que hemos hecho hasta ahorita está bien. Esta gráfica, matemáticamente hablando, tiene un sesgo negativo. El valor negativo que nos dio es 0.87. Entonces tiene un sesgo a la izquierda, y eso significa que los datos con las frecuencias más bajas se ubican en la parte izquierda. Esos valores son estos de aquí, el 1, el 5 y el 9. Bien, con eso hemos terminado la primera parte, el sesgo de nuestra gráfica. Ahora la segunda parte sería
que determinemos el apuntamiento o kurtosis mediante con el coeficiente de Fisher. Pero vamos a ver qué nos dice la teoría. El apuntamiento kurtosis mide qué tan achatada o qué tan puntiaguda es una distribución. Así la kurtosis indica cuán conglomeradas se encuentran los datos en la zona central de la distribución. Tenemos tres tipos de distribuciones. Si nuestra distribución está muy puntiaguda, entonces recibe el nombre de distribución leptocúrtica. Si la distribución está o contiene la mayor parte de los datos están más o menos ubicados en la parte central y la forma del polígono de frecuencias es más achatada de lo que una distribución anteriormente mencionada, entonces recibe el nombre de distribución mesocúrtica. Y por último, la distribución platicúrtica es una distribución que contiene una baja conglomeración de los datos en su región central y por lo tanto presenta un polígono de frecuencia muy achatado. De esta forma, de forma visual, así sería nuestra distribución. Para determinar el grado de achatamiento de una distribución se utiliza el coeficiente de apuntamiento de Fisher. Para datos agrupados obtenemos esta fórmula. Va a ser 1 entre el número de datos multiplicado por la suma de la frecuencia simple por, aquí X su índice Y está marcada por la marca de clase, o por cada dato si es que no tenemos datos agrupados, menos el promedio, y todo eso elevado a la cuarta potencia, dividido entre la desviación estándar de la muestra. Si nosotros estamos trabajando con la desviación estándar de la población, pues bueno, utilizaríamos la notación correspondiente. Y al hacer estas operaciones tenemos tres criterios. Primero, si el coeficiente de Fisher denotado por A subíndice F es igual a 3, significa que la distribución es mesocúrtica. Si el coeficiente es menor a 3, puede ser también negativo, significa que la distribución es platicúrtica. Y si el coeficiente de Fisher es mayor a 3, significa que la distribución es leptocúrtica. Entonces con el ejemplo anterior, vamos a determinar qué tipo de distribución tenemos, de acuerdo con estos criterios. Entonces, para eso necesitamos el promedio, que ya lo hemos calculado anteriormente, 10.77, la desviación estándar, 4.154. Primero vamos a calcular esta diferencia, X subíndice Y, de acuerdo con nuestra teoría, va a ser igual a la marca de clase, dado que tenemos una tabla de distribución. N es el número total de datos o bien observaciones. X barra va a ser el promedio o media aritmética. Entonces aquí en este ejercicio primero vamos a calcular, va a ser la marca de clase menos el promedio. Vamos a fijar esta celda. Después ese resultado lo podemos elevar a una potencia cuarta. Es este valor, coma. La función que vamos a estar utilizando es potencia. Le damos enter. Arrastramos para que nos haga todos los valores. Y finalmente ese último resultado lo vamos a multiplicar por la frecuencia simple. Entonces sería frecuencia simple por este último valor. Le damos enter. Como ya están vinculadas las celdas, arrastramos y finalmente, como la fórmula nos indica que necesitamos una suma, realizamos la suma de estos valores. Ahí está. Bien, ahora lo que vamos a hacer es este de aquí, n va a ser igual a 40. El coeficiente va a ser igual, vamos a abrir un paréntesis, primero va a ser 1 sobre n. Entonces sería 1 entre el número de datos, que en este caso es 40, multiplicado por la suma de la multiplicación de cada una de las frecuencias simples por la marca de clase menos el promedio, que nos dio como un resultado de 31.770.42. Cerramos un paréntesis y lo vamos a dividir entre S. S está denotado por la desviación estándar de la muestra, que anteriormente ya lo hemos calculado, que es de 4.154.
pero está elevado de acuerdo a la fórmula a una potencia de 4. Entonces aquí en Excel utilizamos la función potencia, el número, desviación estándar, coma y la potencia de 4. Cerramos paréntesis, le damos enter y el coeficiente de Fisher nos da un resultado de 2.66, que es un valor menor a 3. Entonces, de acuerdo con el criterio, nos dio un valor a 3, entonces sería este segundo caso. Entonces la distribución es platicúrtica. Aquí podemos poner la conclusión. La distribución es platicúrtica. Visualmente sería esta gráfica que nosotros tenemos aquí. Vamos a pegar. Platicúrtica es la otra. La función que estamos ocupando es esta. De acuerdo con matemáticamente hablando, entonces nuestra función es platicúrtica. ¿Qué significa eso? Bueno, que la distribución tiene una baja conglomeración de datos en su región central y por lo tanto presenta un polígono de frecuencias muy achatado. Entonces aquí lo podemos ver, no está tan puntiaguda nuestra curva. Entonces matemáticamente hablando podemos concluir que la distribución es platicúrtica de esta forma. Y bien, así es como terminamos este video con estas medidas de forma. Tenemos dos situaciones. Primero es el sesgo, si tiene sesgo a la izquierda o sesgo a la derecha, y el segundo su apuntamiento, es decir, qué tan puntiaguda o no está nuestra función. Y bien, este ha sido todo de este video. Para el siguiente video estaremos trabajando ya con los temas finales del curso de estadística.